Yo fui la primera coordinadora de intimidad en México. En realidad es un rol muy nuevo. A nivel de tener un nombre coordinación de intimidad, fue a partir de 2018. La manera de trabajar necesita una cierta ética y un cierto protocolo. Que necesitamos una certificación, que no es que un día me levanté y dije, bueno, quiero ser coordinadora de intimidad. Igual que se trabaja cualquier otra escena, tener el tiempo para trabajar las escenas de intimidad, porque tendríamos que saber actuar escenas de sexo simulado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eleazar Viló, te quiero dar la bienvenida a Uniendo Puntos, un espacio donde tengo el gusto de compartir estas entrevistas con los entes, con las personas que hacen posible el cine, con las personas que integran el medio cinematográfico, y gracias a ellos, gracias a sus trincheras que traen para compartir con nosotros, tenemos la posibilidad de encontrar todo lo que nos une, tanto como personas que estamos en el medio, personas que nos gusta ver el contenido, o tú que estás de visita por este espacio y que te interesaste por nosotros. Entonces yo desde mis trincheras, que son particularmente la actuación y el departamento de cámara, voy a compartir con mi invitada del día de hoy, que es una invitada muy interesante, que además tiene una especialidad que pues de alguna manera es bastante nueva. El día de hoy voy a estar compartiendo con Sandra Carbonell, que ella, si bien es de formación artística, de formación como actriz, como productora, además ahora está en el mundo de la coordinación de intimidad. Entonces el día de hoy yo personalmente me voy a sacar muchas dudas que tengo porque insisto, es algo bastante nuevo en el medio y tengo mucho interés de informarme y de atender a estas nuevas posibilidades. Entonces el día de hoy le quiero dar la bienvenida a Sandra Carbonell. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad me siento muy honrada. No, yo te agradezco la oportunidad, además últimamente anduviste así de aquí para allá, entonces sí, te agradezco doblemente el espacio, el tiempo que nos estás dando. Entonces pues bueno, para ir entrando en materia, de una manera idealista, a lo mejor como cosillas que alcanzamos a platicar afuera, pues yo creo que el cine, las filmaciones, sin mística no son nada. Y yo como persona sin mística no soy nada. Así que haciendo las veces de la mística, te quiero dar este obsequio. Ay, muchas gracias. Justo atendiendo a la parte de la mística, es un obsequio personalizado para tu persona. Y si me permites el atrevimiento, te diría que es la evolución tocando a tu puerta. Gracias, ¿puedo abrirlo? Sí, por favor. Tiene una connotación, pues sí, mística, espiritual de alguna manera. Entonces, en este momento nunca sé qué hacer, producción. Siempre me quedo como el de las velitas de cumpleaños. Muchas gracias. Wow, muchas gracias. ¿Puedo leerlo? ¿Sí? Como prefieres. Dice, bueno, no sé si es una pulserita o es un collar. A ver, vamos a ver. Es un brazalete. Aquí está. Es un brazalete de diferentes colores, gris, azul, como turquesa. Y aquí viene el significado de las piedras. El primero es Fedelspad y dice abrir los ojos a sus prioridades. La segunda piedra es Ágata Aqua y es estabilidad emocional, la confianza y la armonía y fortalece el corazón. Y como tercer elemento es un hilo color esmeralda que calma tu mente, cuerpo y alma. Aprende a reconectar contigo misma. Muchas gracias. Encantado. Wow, muchas gracias. Y va en específico para tu persona. Si quieres afuera de cámara te platico de eso, pero bueno, es un regalo hecho a la medida, por decirlo menos. Híjole, me lo voy a llevar a los llamados. Muchas gracias. Y yo que tú no me lo quitaría. Pero a ver, vamos entrando en materia. Tu formación primera es como actriz. ¿Podríamos empezar hablando de la actuación? Sí, claro. Sí, mi formación, como bien dices, es más artística. Siempre estuve en contacto con las artes desde que era niña. Empecé en la danza desde los 3 años. Okay. Y siempre quise ser actriz. Eso lo voy a poner aquí al ladito. Es que no quiero que se me caiga. ¿O se los puedo pasar? Gracias. Gracias. Empecé mi formación desde que era muy niña, desde los 3 años en danza, y siempre tuve muy claro que me gustaba interpretar, me gustaba bailar, me gustaba actuar y siempre quise ser actriz. Pasé por una escuela de educación artística, el CEDAR Diego Rivera. Esas preparatorias. Las preparatorias de Limba, correcto. Inicialmente mi enfoque era estar en el específico de actuación. Es una prepa de arte, es un bachillerato de arte, en donde, aparte de las materias que todo el mundo llevamos en la preparatoria, tienes también clases de música, danza, teatro y artes plásticas. Estudias las 4 áreas o las 4 artes durante el primer año,
Y para el segundo, eliges un arte en específico, en cualquiera de los 4. Inicialmente yo pensaba que iba a ser teatro o danza. Uh-huh. Pero el escenario estaba claro. El escenario estaba claro. Y mi primera opción siempre fue teatro. La segunda era danza. Sin embargo, en su momento padecía de una enfermedad muy fuerte en la piel, psoriasis, y no pude ni quedarme, o sea, ni siquiera pude terminar mis exámenes ni de danza ni de teatro, y terminé en artes plásticas. Okay. Entonces, como que eso me hizo también reconectar con el arte de una manera muy diferente. En el momento fue todo un drama, pero no me arrepiento ni tantito de haber estado en el específico de artes plásticas. Y bueno, eso me llevó a buscar otras maneras de poderme formar como actriz, y fue como encontré en ese momento el set de Luis Felipe Tovar, que daba clases de actuación para cine, porque yo sabía que no podía entrenarme en teatro en ese momento porque mi piel la padecía muchísimo, me sangraba horrible por todos lados durante muchos años. La intensidad de los tungstenos y las luces del teatro te dañaba mucho la piel. No, en realidad era porque no podía casi moverme, dado que mi piel se abría. Es como dermatitis, haz de cuenta. No, sí ubico alguien de mi familia. Ajá. Sí, entonces durante muchos años la padecí, haz de cuenta, yo estiraba el brazo y se me abría y me sangraba muy feo. Okay. Y el entrenamiento de teatro requería en su momento mucha labor física, mucho entrenamiento físico, y por eso no pude terminar mi examen de teatro, porque estábamos en acondicionamiento físico, y a los 40 minutos yo ya no podía seguir por la cantidad de sangre y cómo estaba abierta mi piel, tanto de los brazos, piernas, cuello. Uh-huh. Entonces fue como me acerqué más hacia el cine, era algo que no conocía, no tenía ni idea, y a través de las clases de actuación para cine específicamente me fui como enamorando poco a poco y conociendo cada una de las áreas que pues sí, pero que están dentro cine como una persona, como un artista escénico, como una persona que quería estar, a pesar de la formación plástica, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cómo fue tu encuentro con el cine ya enfrente de la cámara? Fue muy bonito. Fue una manera, los personajes, la construcción, creo yo que es igual, tanto para las tablas, para el teatro físico como para el cine. Uh-huh. Sin embargo, claro, la manera en cómo lo abordas sí es distinta. Y creo que fui muy afortunada de haber contado con maestros en su momento y con compañeros que fueron muy generosos, y que poco a poco me fui sintiendo más libre para interpretar los personajes, entender los límites de la cámara, aprender a contar historias a través de diferentes puntos de vista, perspectivas, iluminación, sonido. Y después, empecé en mis clases de actuación y tuve la fortuna de poder estar en mi primer proyecto profesional como actriz a los 18 años, y que es un poquito como nace también la historia de Coordinación de Intimidad. Uh-huh. Tuve mi primera oportunidad profesional en un personaje, en una primera parte, me parece, y wow, estar por primera vez en set fue muy mágico. Fue como estar en el momento que decían acción. Nunca había experimentado el sentir que había como una burbuja en donde la magia sucedía. Una burbuja donde ¿sí? ¿Sabes? Fue muy hermoso, fue muy bonito, y eso como me hizo rectificar que quería estar de este lado, en el mundo de contar historias. Uh-huh. Sí. Okay, y mencionaste que ahí nace de alguna manera el famosísimo puesto del CI. ¿Puedes platicar un poco? No nace ahí el puesto de CI, porque esto fue en 2008. Era muy nuevo. Sí, era no, ni siquiera existía. Sin embargo, tuve mis primeras escenas de intimidad. En tu primer trabajo de actriz tuviste tus primeras escenas de intimidad. Correcto. Ok, exactamente. Qué complejo. Sí, aunque en el momento sí me imponía mucho, por supuesto, pero no lo alcanzaba a dimensionar en realidad. Lo que sí te puedo decir, y no quiero decir que me haya cambiado la vida en ese momento, ni tampoco supe que iba a ser coordinadora de intimidad terminando la película, no. Eso es una reflexión personal que hago a lo largo de los años. Al ser una actriz muy joven, que apenas iba empezando su formación como actriz, y también dentro de la experiencia profesional, yo me acuerdo que les lancé una mentira a mis papás. No es correcto, no estuvo bien,
Pero para mí era importante formar parte del elenco y mis papás estaban súper preocupados de que fuera a tener este tipo de escenas cuando ellos no tienen nada que ver con el entretenimiento y por supuesto hay muchos tabús alrededor de lo que pasa en los sets. Algunos son ciertos, otros no, otros son prejuicios. Y bueno, tenían miedo como todo madre y padre. Y yo les dije que teníamos a alguien que ayudaba a navegar por estas escenas. Porque efectivamente teníamos un taller actoral en donde trabajamos algunas de las escenas, pero jamás trabajamos las escenas de intimidad. Uh-huh. Y yo les dije eso, no, tenemos a esta persona que nos ayuda a navegar por las escenas para poderlas ensayar, cómo tocar nuestros cuerpos sin que nos vayamos sin que nos vayamos a sobrepasar, ¿no? Según yo eso los iba a dejar tranquilos, uh-huh. No tengo ni idea, yo creo que no sucedió, obviamente. Y nada, terminando las escenas o el proceso de filmación, aunque fue una gran experiencia estar en la película y la verdad es una peli que llevo en mi corazón y aprecio muchísimo al director y a mis compañeros con quienes compartí, a lo largo de los años digo, claro, es que no estaba tan equivocada en esa idea porque nunca ensayamos en realidad las escenas o no sabía muy bien a qué esperar. Uh-huh. Sabía muy bien qué esperar de todas las demás escenas que no eran de intimidad, pero no específicamente de aquellas que involucraban besos más apasionados o cierto tipo de tocamientos, ¿no? Sí, es que me dejaste pensando, no sé, de repente en el set, pues sí se ensaya, oye, ¿dónde vas a poner el vaso? Aquí, te funciona y te dice el de allá, no más acá, pero cuando lo agarres gira y ya sabes muy bien cómo poner y quitar el vaso, ¿no? Claro. Pero no sabes cómo poner y quitar la playera de pronto. Sí. O sí, simplemente porque tendríamos que saber actuar escenas de sexo simulado. Uh-huh. ¿Por qué? Si no, o sea, si estás en una escena de acción, no precisamente los actores sabemos dar un golpe uh-huh. o una cachetada. Es un ¿no? golpe cinematográfico, si exactamente. Es un golpe cinematográfico. Van a la cámara de alguna manera. Totalmente, no y está coreografiado y no lastimas a tu compañero que tienes al frente. Lo mismo con las escenas de sexo simulado, porque tendríamos que saber actuarlas. Uh-huh. ¿No? Quiero recordar una de Grecia, te vi una amiga actriz, te mando un saludo, estás viendo esto, Grecia. Es que mencionó alguna vez una obra que estábamos haciendo, nos estaba yendo muy mal, no voy a decir qué obra, pero estábamos haciendo una obra y ella hacía el comentario de, ella no estaba actuando, estaba al lado de dirección y nos decía, es que nada más le salen las escenas de sexo y las escenas de acción. Y a mí se me hacía curioso, sí. Y ya ella hacía la reflexión de, bueno, pues eso es porque es muy fácil, o sea, si la persona que tienes enfrente te empuja, es muy fácil enojarte y que todo el mundo te la compre, uh-huh. O te pega, es muy fácil, si la persona que tienes enfrente te besa también es muy fácil. Todo lo demás que necesitamos más construcción nos costó trabajo en ese proyecto. Ok. Entonces me la recordaste ahorita que mencionaste eso. A ver, te quiero hacer algunas preguntas, algunas precisiones. Entonces, cuando vemos actores teniendo intimidad en el set, no están teniendo intimidad, que es algo que piensan luego mi tía claro. O mi vecino, ¿no? Sí, no están teniendo intimidad real, ¿no? O sea, no hay sexo real uh-huh. en las tomas, al menos no en los últimos años, afortunadamente. Okay. Más o menos ubicas cuándo nace el tema de la coordinación de intimidad, porque yo me acuerdo que en México de repente gente que filmaba en Estados Unidos sobre todo nos platicaba que eso existía y nosotros nos quedamos hace 10 años así de ¿qué? Sí, en realidad es un rol muy nuevo a nivel de tener un nombre coordinación de intimidad, uh-huh. Fue a partir de 2018. Okay. Todo esto nace, o sea, fue ayer. Sí, no tiene nada. Sí, no tiene ni 10 años. Todo esto nace a raíz del movimiento de Me Too, que Me Too tampoco nació en 2017-18, Me Too viene creo que desde el 2005. Por Bombshell y tuvo mucho auge. Totalmente, en esa época, lo cual fue bueno, creo uh-huh. yo, y justo visibilizó todos estos abusos que existían dentro del entretenimiento, en cine, en teatro y específicamente en cine, en donde pues desgraciadamente hubieron muchos abusos sexuales y acosos. Y el trabajo de coreografía de intimidad existía, pero existía sobre todo en teatro, uh-huh. porque en teatro hay que ensayar y llegas a las funciones con todo ensayado, todo hecho, todo el mundo sabe qué va a pasar. Entonces, claro, existían los profesionales que eran quienes dirigían este tipo de escenas, las coreografiaban y
en ese momento se dijo, y bueno, ¿y por qué si esto existe en teatro, por qué no existe en cine? ¿Por qué no también se ensaya? ¿Por qué también no se habla? ¿Por qué también no se trabaja? Igual que todas las escenas que se realizan. Y en 2018, la plataforma o la compañía HBO llamó a Alicia Rodis. Alicia Rodis, que tengo el honor de que fue mi mentora, la llama a ella porque sabían que tenía el entrenamiento necesario y le propuso hacer el trabajo de coordinación de intimidad para la serie de Dodge. La contrataron como la primer coordinadora de intimidad dentro de la industria. Ya oficial. Uh-huh. Y a raíz de eso, HBO lo que hizo fue que instauró como protocolo para todos sus contenidos, al menos en Estados Unidos, y me parece que también en Inglaterra, tener esta figura para todas las escenas que tuvieran intimidad, como sexo simulado, hiperexposición, desnudez parcial o total, ¿no? Entonces fue a raíz de eso que empezó a hacerse y a tomarse más como protocolo, y posteriormente algunas compañías y plataformas lo empezaron a integrar, y también fue mucho que los actores lo empezaron a solicitar, ¿no? De tener esta figura. Y en México pues también el rol es muy nuevo. Yo fui la primer coordinadora de intimidad en México, y pues sí, este trabajo nació prácticamente en pandemia, 2 años después. Bueno, que además se prestaba a que era más difícil filmar ese tipo de escenas en pandemia, cuando regresamos con los cubrebocas, ¿no? Totalmente. Y sí, claro, en su momento fue por las producciones extranjeras que venían a filmar en México, que tenían más noción de que se tenía que trabajar con coordinación de intimidad, que lo empezaron a solicitar también en México. Pues de hecho tu currículum, la mayoría de películas no son mexicanas, justamente. Sí, ya, y también afortunadamente ya en México las producciones mexicanas ya lo empiezan a solicitar, lo cual es muy bueno, que ya no nada más sea a través de las producciones extranjeras. ¿Te parece si planteo como una especie de estereotipo y tú me vas corrigiendo el deber ser? Ok, me parece bien. A ver, ahora sí que para los que están en casita, pues puede pasar, y es algo mucho de lo que se viralizó de alguna manera por 2017 con esta película de Bombshell, etcétera. Pues pasa, ¿no? Yo soy un actor ya consolidado, fui el galán en no sé qué época, tengo mis 45, 50 o la edad que sea, y me ponen a una nueva chavita que va entrando, que a lo mejor va a ser el nuevo sex symbol de la que la industria estaba esperando y no sé qué. Entonces pues hay escenas íntimas, ¿no? Por la razón que sea, en la película, en el proyecto que estamos haciendo, hay escenas íntimas. Pero, y ahí nos dimos cuenta que les pasó a casi todas las figuras que conocemos y muchas personas que no conocemos, que ok, a ver, le tienes que agarrar la pompa en cámara. Por favor, en casita nadie se me ofenda, estoy intentando traer un punto. Ok, le va a agarrar la pompa en escena, pero la pompa que se ve es la izquierda, y resulta que el cuate le agarra las dos. O empiezan a pasar muchas cosas así que no son necesarias para la cámara, y que a lo mejor puede ser, y tú me corregirás, hay actores que intentan improvisar más, o directores que están buscando eso, y si todo el mundo está de acuerdo, pues podría a lo mejor entrar en una aventura un poco menos coreografiada, ¿no? Okay. No sé si por lo elegante que intenté ser me expliqué. Entonces podría ser que el director y el actor estén de acuerdo, pero la actriz no, por ejemplo. Entonces la figura del coordinador de intimidad es importante para entender con qué estamos de acuerdo todos y qué se necesita. Sí, más o menos. De ahí parte, y sí, todo lo que vamos a irnos un poco hacia atrás. Sí, la coordinación de intimidad va a entrar ahí para saber que todos tenemos un consentimiento informado, actriz y actor, ambos. Si alguno de los dos no está de acuerdo, en este caso tú pones a la actriz que no está de acuerdo, pero el director y el actor sí, yo aquí te diría, primero está por encima el nivel de consentimiento de los actores, por encima de que el director esté de acuerdo, porque él no es quien va a interpretar la escena. Pero vamos a regresarnos desde tu planteamiento. Tú dices una figura femenina que la están planteando que va a ser el sex symbol. Ok, ¿quién dijo eso? Me refiero a la... ¿Quién la puso en ese lugar? ¿Cómo quién la puso? ¿Quién la puso en el lugar de que ella va a ser la nueva sex symbol? Todavía no, lo que yo planteaba es todavía no llega. Es la chavita a lo mejor que salió de la escuela, y un poco a lo mejor, estoy yendo por estereotipos, ¿no?
ella podría ser es que no quiero decir nombres, podría ser la Sí, próxima tal o cual protagonista de pelis, la próxima estrella. Ah, ok. Entonces, pero va llegando, o sea, si ya eres la estrella, aún en otra época, a lo mejor podías poner ya cierta barrera, que es justo de lo que nos enteramos ahí, que todas ya que eran doña tal o don aquel, pues ya podían poner sus condiciones. Pero cuando llegaban a la industria y llegaban en taxi y no tenían su camper y batallaban para pagar la renta, tenían que decir que sí a todo, a pesar de que todo era un atropello o un abuso. Sí, pues es que justo la coordinación de intimidad, una de las cosas con las que trabaja es con todos estos jerarquías, jerarquías de poder, que van desde producción, dirección, mismos niveles actorales, porque puedes tener una actriz o un actor que tiene toda la vida dentro de la industria y que impone mucho y que tiene una gran carrera y tiene un gran prestigio, y por querer pertenecer y por querer interpretar este personaje con este elenco, vas diciendo sí, pero si no tienes una figura de coordinación de intimidad que esté precisamente para notar todos estos riesgos que puedes correr como intérprete o también como producción, porque la coordinación de intimidad ayuda a las producciones justo a estos focos rojos, puede precisamente pasar que tengamos intérpretes que sean violentados o que digan sís sin estar convencidos, o porque se sienten obligados, porque no quieren que se les tache como intérpretes que no están disponibles a trabajar o que son conflictivos. Empezar desde el casting, le avisaron, ¿no? En tu ejemplo. En tu contrato. No, desde el casting. Este personaje es importante que pase por este tipo de situaciones y la idea es que se va a ver así, así y así. Y entonces tienes a intérpretes que dicen, ok, sí, voy a hacer el casting porque ya sé de qué se trata y no es una sorpresa, ya que te quedaste con el personaje. ¿Qué crees? Tienes tantas escenas de intimidad y necesitamos ABCD, y muchas veces pasa que como intérprete dices, pero yo no sabía, no me avisaron eso en casting, yo no sabía que de eso se trataba la historia, o no sabía que requería este nivel de intimidad, ¿no? ¿Y cómo dices que no si ya tienes un contrato firmado? Y a lo mejor ya te gastaste el anticipo. No, bueno. Ahora a mí me ha tocado que sí los mandan, o sea, te ponen, es casi que lo primero que te ponen. Tienes 29 años y tienes escenas de sexo moderado o desnudos explícitos y te especifican. Afortunadamente se ha modificado y ya la mayoría de los directores de casting lo tienen ya como un parte de un protocolo. Sí, pero también me ha tocado recientemente de proyectos que no les avisaron, ¿no? Entonces es frustrante tanto para los intérpretes como para el área de dirección, porque no quiere decir que tuvieran la intención de violentar, ni mucho menos, simplemente se les pasó, fue un error. Y pues llegas a las escenas y pues tal vez no se puede realizar la visión de dirección simplemente porque no fue algo que fuese acordado, ¿no? Igualmente, el poder ser específicos ayuda mucho a tener un consentimiento. Y claro, como a mí que me costó trabajo decir, le agarras la pompa izquierda. Ajá, en este caso me hubiera costado trabajo como director, por ejemplo. Claro. Y poder tener esa información con antelación ayuda un montón, porque entonces dices, ¿y por qué la derecha y no la izquierda? ¿No? O, bueno, es que ese es el consentimiento, ese es el consentimiento de la actriz o del actor, o es el perfil para la cámara, es importante. Ok, ¿no? Y claro, si el actor baja las dos manos, o la actriz baja las dos manos hacia los glúteos, y habíamos acordado por X razón que solo es uno, ¿por qué está pasando, no? ¿Estaba consentido, no estaba consentido? ¿Cuáles eran los niveles de acuerdos que llegamos? Pero para todo eso... A lo mejor si el guión dice le agarra una pompa y no especifica cuál, y le agarraste la derecha, y a lo mejor no es tanto rollo, pero si le agarras una pompa sin avisar, eso sí ya es un problema. Y eso es un trabajo que vamos a hacer desde la preproducción, ¿no? Para evitar llegar a set y que sucedan ese tipo de situaciones y que se salgan un poco del nivel de consentimiento, y que también no sea sorpresa para los intérpretes. Y vaya, siempre va a cambiar. Mi frase más común es depende. Depende mucho de quién está, con quién estás trabajando, quién está dirigiendo, cómo es el tipo de comunicación que existe, cómo es el estilo de actuación que tiene cada uno de los intérpretes, ¿no? Ya se conocían, no se conocían, es su primer escena, su primer proyecto trabajando juntos, dependerá siempre.
A ver, pregunta. ¿En qué calor de escena empieza el trabajo del coordinador de intimidad? ¿Desde un piquito, un beso más o menos, un beso apasionado, un beso que ya se están encuerando? O sea, ¿dónde? Depende. Pues, que me encantaría entenderlo un poco mejor. Claro, depende del tipo de historia, depende de la visión de dirección. Por ejemplo, si es un beso de piquito y tienes a una actriz o a un actor muy experimentado y de una edad un poco más madura y estás trabajando y se van a dar el beso con un intérprete menos experimentado, que es primer proyecto, y hay una ventana de edad de 20, 25 años, recomendaría tener coordinación de intimidad. Si es una escena de beso de piquito de actores que son más o menos de la misma edad, tienen un cierto nivel de experiencia, no es necesario, es un beso de piquito. Dependerá de la historia. Empieza con beso de piquito y va escalando, ten coordinación de intimidad. Regla, sexo simulado, tiene que haber coordinación de intimidad. Nivel de desnudez, ya sea parcial o total, tiene que haber coordinación de intimidad. Ropa interior, recomiendo tener coordinación de intimidad. Escenas en el baño, en la regadera, en la tina, tengan coordinación de intimidad, aunque no vayan a ver nada. Van a estar expuestos con agua, van a estar expuestos con ropa húmeda que se podría transparentar o ver bordes de cuerpo. Van a salir, van a dar corte, hay que secar a los actores, y todo esto involucra tocamiento con su cuerpo, aun cuando no sea en escena. Trabajo con menores de edad. Por supuesto que también, dependiendo del tipo de escena, es una escena de acoso, de abuso, tengan coordinación de intimidad. Es una escena de una alberca, siempre pongo este ejemplo, es una escena en donde los niños están en la alberca y entonces se sale de la alberca y papá o mamá cargan al menor, ¿no? Sí, pero seguramente no son padre y hijo. No son padre, exactamente. ¿Y cómo los van a cargar? Pues los cargan de las piernitas, tienen contacto con sus glúteos y brazos, están mojados. Tengan coordinación de intimidad. Salen en camisetita, tengan coordinación de intimidad. Sí están vestidos, porque son menores de edad, por supuesto, pero están en ropa interior. ¿No? Y de alguna manera el coordinador de intimidad es un poco el guarura de los actores, pero a la vez el no sé cómo decirlo, que la persona que está en medio de todos. Sí, me gusta mucho el nombre de coordinación de intimidad. A veces le dicen mucho coach de intimidad, pero no somos coach de intimidad, somos coordinadores de intimidad. ¿Por qué? Porque como el nombre lo dice, coordinamos con producción, dirección, actores, vestuario, maquillaje, a veces con stunts, a veces con VFX, con un montón de departamentos, con legal. ¿Y de qué nos hacemos cargo? De que todo lo que sea necesario para realizar las escenas de intimidad esté. Que no vaya a hacer falta ni una toalla, ni una protección, que los acuerdos y contratos estén firmados, que el equipo de dirección sepa cómo realizamos el protocolo de set cerrado, saber con quiénes nos vamos a comunicar, cómo va a ser nuestro nivel de comunicación entre intérpretes y coordinación de intimidad y dirección, cuánto tiempo va a durar la escena, cómo la vamos a ver, vamos a ensayar ahí, vamos a tener ensayos anteriores. De todo eso nos encargamos, por eso es el nombre coordinación de intimidad y no coach de intimidad. A ver, ¿puedo plantear algunas escenas? Sí, claro. Va a ser difícil contestar específico, sí, pero me vas dando un norte. Claro. Ok. Por ejemplo, una escena de beso. Sí. O sea, puede ser desde muy sencillo, que a lo mejor me decías ahí a lo mejor no se necesita de, dos esposos, agarran las llaves del carro, se despiden de beso y se va él, se va ella o lo que sea, ¿no? Pero si esos mismos esposos en ese mismo día, en la historia, en la noche, tienen una escena de sexo, ¿eso cómo se mediaría? Una escena de sexo sencilla, con gente de la edad, que no tiene, no ves un desnudo explícito, les tapa las sábanas, la ropa o lo que sea. Así, la escena más fresa, si tú quieres, de una escena de cama. ¿Cómo se maneja una escena así? Sencillita. Igual, desde preproducción, conocer cuál es la visión de dirección, el trabajo con actores, ese nunca se salta, previo a la escena.
que sepan cómo se va a llevar a cabo, justo que Eso van a sería estar como vestidos. ¿qué se ve, por ejemplo? ¿Qué se ve? Vamos a ver solo los piecitos, que sepan que se va a ver solo los piecitos para que estén más tranquilos. Se ven solo las manos, se ven los hombros. No, se intuye que están desnudes, pero los va a tapar las sábanas. Ok. Sí, pueden traer ropa interior o algo ¿Qué abajo. tipo de ropa? Todo eso. Y si eso se va a filmar el mismo día, pues si los horarios coinciden y todo, pues llámenos, ahí vamos a estar todo el llamado. Igual podemos estar para la escena de piquito, y igual y no se necesita mayor intervención hasta la de sexo simulado, aun cuando no haya desnudez, pero es sexo simulado, entonces tenemos que estar presentes. Si por algún motivo no llegamos a estar en la de piquito por X razón, está bien, no se necesita para este proyecto que estamos planteando, ¿no? Sí, un proyecto muy sencillo, 2 actores de la edad, todo. Correcto. De sexo simulado tenemos que estar ahí, aun cuando los actores sean esposos, mejores amigos y todo, tenemos que estar, es parte de las buenas prácticas que todos estamos haciendo dentro de la industria. Si escena, vamos complicando la escena, si me permites. Ok, la misma escena, son de la misma edad y todo lo que tú quieras, pero ahora ya se ve un poquito, ya se les ven las pompas a los dos, por ejemplo. Okay. Ahí cómo se empieza a trabajar con protecciones. ¿Podrías explicar un poquito de esto? Sí, bueno, primero, si ambos intérpretes accedieron a que se les vean los glúteos, vamos a ver cómo va a ser la escena de sexo simulado. Vamos a coreografiar, va a requerir ensayo, ok, vamos a agendar el ensayo. Somos, como coordinadora de intimidad, soy coreógrafa de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que ayudo a los intérpretes a poder realizar estas escenas de sexo simulado de manera que se vean real, sin que verdaderamente tengan contacto sus partes pélvicas, ¿no? Tenemos diferentes tipos de protecciones que pueden ser desde ropa interior a ropa interior muchísimo más especializada, protecciones de diferentes tipos de materiales que pueden ser de esponja, de neopreno, de silicón. Hay todo un universo y todo va a depender qué tan intenso va a ser esta coreografía de sexo simulado, ¿no? Hay agua, no hay agua, muchas cosas que se tienen que ver alrededor de lo que va a girar en la escena, ¿no? Y por ejemplo aquí, no sé, dirección o producción o alguien te podría pasarte imágenes de referencia. Yo quiero que se vea parecido a Sí, esto. Claro. Sí, trabajamos igual que como cualquier otro departamento, ¿no? Siempre hay un look and feel, por ejemplo, para fotografía o para diseño de producción, igualmente como maquillaje, igualmente como vestuario, que se tienen estas referencias, igualmente para coordinación de intimidad. Somos igual que cualquier otro departamento. Sí. Las referencias son amigas muy queridas, entonces. Sí, totalmente. ¿Y qué pasa un poco? Porque en el cine de alguna manera se improvisa mucho, en muchas cosas. A lo mejor siempre planeamos ver allá por alguna razón. Claro. Y a la mera hora, por la razón que sea, mi escena sucede acá. Sí. Eso a lo mejor es muy bueno por el solo, por lo que sea, pero ¿qué pasa con los actores? Ok, esa va a ser el nivel de comunicación y trabajo tan específico, y es parte de lo bonito de trabajar estas escenas de intimidad, porque justo el saber que estas cosas cambian y que siempre depende de, nos ayuda a poder navegar y poder tener un espacio creativo, pero que sea seguro, que no sea rígido. Que a veces mucho ese es el espanto de producción y de dirección, de tener coordinación de intimidad, de que se van a acartonar. No, al contrario, ese es el reto, justo, que los intérpretes se sientan tan libres y tan creativos en el espacio, siempre y cuando tengamos un consentimiento informado y que podamos hacer las escenas conforme a lo que ensayamos, conforme a lo que platiquemos, aunque se cambie de locación, aunque se cambie de posiciones, porque también ha llegado a pasar, ¿no? Habíamos planteado una escena donde iban acostados y por algún motivo van parados. Van parados. En la regadera en lugar del cuarto. Si eso se trabajó de la manera adecuada, seguramente vamos a poder trabajar con que vayan parados y no acostados. Pero eso va a depender mucho del trabajo que se haya hecho en preproducción y sí, de la especificidad y de las palabras clave y del trabajo detallado que hagamos con los intérpretes. Ahorita mencionaste algo del agua. Sí. ¿Por qué el agua podría afectar que haya o no? Porque se despega todo. Todo tiene sentido. Sí, pues si están abajo de la sábana, literal pueden traer un calzón cualquiera puesto a lo mejor, si no se ve transparentado o algo.
pero si tienen pegado un pad, un colchoncito. Lo que sea, el sudor y el agua siempre son todo un reto, entonces hay que saberle muy bien qué funciona y qué no funciona. Por eso hay que hacerlo con tiempo. Ok. Del pH de los actores. No, de verdad, que tanto sudan, sí, claro. Si son alérgicos o no son alérgicos. Sí, es todo un tema. Por eso siempre el mejor aliado va a ser el tiempo, sobre todo en preproducción. Avisar, ¿no?, las cosas. Avisar las cosas, trabajarlas. Igual que se trabaja cualquier otra escena, tener el tiempo para trabajar las escenas de intimidad, poderlas preparar, poder pedir todas las barreras que necesitemos, todos los pegamentos necesarios y poder hacer las pruebas que vamos a ocupar, ¿no? Si se puede hacer ensayos, qué maravilla. Y tal vez eso me regreso un poquito a una de las preguntas que hiciste. Hay diferentes estilos de dirección. Hay directoras o directores que les gusta mucho ensayar y saber qué vamos a llegar a hacer en escena y tienen una claridad desde antes de qué va a pasar con los personajes y cómo lo van a hacer. Hay estilos de dirección que lo eligen más al momento de llegar al set. Eso sobre todo sucede en las series porque pues hay poco tiempo y es natural. Con los dos estilos, bueno, a mí me gusta trabajar con los dos estilos de dirección. Soy una persona que se acopla, se adapta, pero todo eso viene desde la preproducción, de poder trabajar con los actores. Si yo puedo tener ese tiempo con ellos, va a ser todo un lujo, porque vamos a poder llegar a improvisar o a poder, plantear o setear la escena en el momento, a bloquear, ¿no? Pero no lo puedo hacer sin haber tenido un trabajo previo de manera individual con los intérpretes. Y en tema creo que puede ser, en tema de contratos, ¿cómo funciona? O sea, porque a los actores les avisan antes de firmar y está por escrito, de que, ok, esta película tienes desnudo. Si dice que es explícito, pues es fácil entenderlo, creo yo, legalmente. Pero si dice moderado, más o menos, el punto medio creo que es más difícil de pronto, ¿no? Sí, está siendo un tema eso de los contratos ahorita en México y es una de las cosas que más he tratado de trabajar y también como sensibilizar a los productores, porque a veces hay contratos muy genéricos o muy generales, ¿no? Donde dice, y si el actor firma y está de acuerdo en que las escenas pueden requerir desnudez. Si el director o la directora lo solicita. Pero el contrato dice pueda, no dice debe. Exacto. Y yo te voy a decir algo, el consentimiento es reversible. Aun cuando esté firmado un contrato, los actores pueden cambiar de opinión. Ok, si tú eres la coordinadora, yo soy el actor, y firmé que me iba a encuadrar totalmente y a la hora de la hora no lo quiero hacer, legalmente no me pueden obligar. No te pueden obligar. Okay. Y para eso, y yo sé que eso espanta de pronto a productores y directores, porque dicen, bueno, ¿y cómo aseguro el valor? ¿Cómo aseguro? Porque esta película, esta serie, sí es muy importante que esta escena tenga un desnudo completo. ¿Cómo puedo yo protegerme? Yo te diría, contrata a coordinación de intimidad, démosle la importancia que requiere esta escena para que precisamente, ya habiendo trabajado todo, evitemos esos cambios de opinión, porque desde mi experiencia esos cambios de opinión vienen desde el no estar informados, el de no estar seguros de qué es lo que va a pasar en escena, y lo comprendo, ¿no? Porque justo el nivel de ansiedad que de pronto puede dar, dado que no sabes cómo se va a filmar, qué va a pasar, quiénes van a estar ahí, o el simplemente sentirte presionado porque firmaste un contrato y llegas y no sabes ni qué, puede decir, no, mejor no. Pero si lo trabajamos con antelación, seguramente esa persona, ese intérprete va a estar muchísimo más segura de, estoy súper nervioso, pero tengo una tribu que me acompaña. Y entiendo la importancia de esta escena. Y sí, puede estar muy incómoda, pero completamente segura de que puedo hacerlo. Y esa es la rayita, creo yo, que divide. No es una línea súper delgada entre estar incómodo y segura o incómoda e insegura completamente. O sentirte vulnerable. Exacto. Pero en riesgo, sí. En peligro. Sí. Mencionaste ahorita quiénes van a estar y hace rato el set cerrado. ¿Podías explicar eso? Claro. En la escena? Sí, el set cerrado consiste en que únicamente el crew o el equipo esencial va a estar dentro del set. Generalmente en las escenas que no son de intimidad,
habemos todo un crew viendo que si monitores, que si viendo cómo se filma, tengan algo que hacer dentro de la escena o no, no importa, están presentes. En las escenas de intimidad, el protocolo de set cerrado incluye que solamente las personas esenciales, que pueden ser fotógrafo, foquistas, por supuesto dirección, script, boom, coordinación de intimidad, estén adentro. A veces se requiere que esté vestuario, a veces no. A veces se requiere que esté maquillaje, a veces no. Dependerá de la escena. Es una escena donde va a haber sangre, por favor, tengan ahí al lado a maquillaje, es esencial. Es una escena muy sencilla en donde están en la regadera, no hay maquillaje, no necesariamente tiene que estar ahí maquillaje, ¿no? Sí, pero a lo mejor hay un balazo y tiene que estar efectos, stones y... Tiene que estar Stones, VFX, claro, va creciendo, dependerá de la escena. Qué bueno que dijiste foquista, porque yo he trabajado mucho de asistente y Sí. yo he tenido ese problema. Yo necesito ver qué estoy enfocando y la cámara. Claro. Entonces, en escenas así me pasó varias veces que me querían sacar y yo tengo toda la película, estando todas las escenas y me quieres sacar en la que no podemos repetir. Claro. Yo le transmití a los asistentes de dirección, no es inteligente. Sí. Porque si estoy acostumbrado a trabajar de una manera y me quieres sacar, qué bueno que lo mencionas. Sí. Sí, siempre es como saber de qué va la historia, de qué va la escena, sepamos quiénes van a estar adentro, sepamos quiénes son esenciales. Y mucho eso surge de la comunicación con el departamento de dirección. Para mí son grandes aliados los asistentes de dirección, porque vaya, la comunicación es con quien más tiene que fluir, ¿no? Desde poder tener nuestras llamadas con los intérpretes hasta justo tener los protocolos de set cerrado que se lleven a cabo de una manera armoniosa. No quiere decir que el trabajo de todos los que no pudieron entrar al set cerrado no sea valioso, al contrario, es súper valioso, pero en este momento... Sí, cuando corre la cámara no tienes que estar ahí. Por integridad de los intérpretes y por privacidad, no puedes estar aquí. Oye, ¿y cómo se coreografía, por ejemplo, un desnudo? O sea, en las escenas de sexo que hay 2 o más personas, pues es tal cual como una coreografía, como si bailaras o una coreografía de acción. Pero en escenas no sé de qué y el tipo se levanta de la cama, sale totalmente desnudo y se asoma al balcón. Lo que acabas de decir es una coreografía. Me callé, Sol, tienes toda la razón. No sé cómo plantearlo de manera elegante, porque eres mucho más elegante que yo para hablar. Bueno, y hemos hablado de historias consensuadas en términos de la historia, sí. Pero ¿qué tal que en la historia hay un abuso sexual? Sí, son... Como que la línea ahí empieza a ser más difusa, ¿no? Sí, esas escenas son muy delicadas y tienen un tratamiento diferente. Como coordinadora de intimidad yo estoy preparada para poder atender o poder brindar primeros auxilios psicológicos o de salud mental. Okay. Ojo, no soy psicóloga ni tampoco voy a dar terapia, simplemente es para poder tener un primer acercamiento y poder mitigar un daño que se puede dar. Sí, un ataque de ansiedad, un brote de algo. Un brote de algo que se pueda dar dentro del set, tanto para intérpretes como para el crew que está ahí. Es muy delicado, porque nunca sabes y no tendríamos por qué saber la historia de cada una de las personas que están presentes en la escena. Entonces, justo también en eso radica el poder tener el ojo, el poder tener la sensibilidad, el poder tener el carácter, de que a veces tienes que parar las escenas y tienes que pararlas porque estás viendo que la persona frente a la cámara no es parte del personaje. Lo que está sucediendo ahí no es parte del personaje. Ya viene a ¿está hiriendo o está reviviendo una herida de la persona? Está reviviendo alguna herida, posiblemente. O no. Pero ya está afectando de manera personal, ¿no? Igualmente con el crew. O sea, con el crew a veces nadie les pregunta si están de acuerdo en filmar a eso. Los foquistas, simplemente, que están ahí. Generalmente los foquistas nunca se van a estar fuera del set, ¿no? Van a estar ahí al ladito, casi, ¿no? Y poder ver cómo están, poder simplemente hacer una pregunta, puede darte muchísimas respuestas en cómo te responde esa persona. Y las maneras de poderlas abordar o poder dar este acompañamiento puede ser desde algo muy sencillo hasta algo un poco más profundo, de tener que parar unos minutos, el tiempo es oro, y tener que parar y decir, yo sé que tenemos solamente media hora para esta escena, necesitamos parar 10 minutos. Pero el fotógrafo nos salió de su psique. Necesitamos 10 minutos.
¿Y hay una como palabra de seguridad, por ejemplo? ¿O literalmente los actores y las actrices pueden decir corte o cómo? Sí, cuando estamos en este tipo de escenas, por supuesto que ellos pueden cortar la escena porque primero está su dignidad. Pero se les avisa cómo así de... Sí, a ver, chicos, por ocasión, por esta escena, ustedes pueden cortar. Correcto, y eso lo acordamos junto con dirección y con asistencia de dirección, ¿no? Uh-huh. Y sí, con algunos intérpretes tengo alguna palabra de seguridad o alguna señal, y bueno, eso siempre lo hacemos antes de entrar a escena, dependiendo del tipo de escena, ¿no? En esto radica también el nivel de comunicación que haya con asistencia de dirección. Es esencial el poder tener esa confianza entre ambos departamentos, de lo que ellos me digan y lo que yo les diga, ambos nos cuidamos, ¿no? Que es un cómplice y estamos en el mismo nivel de autoridad para que si le digo corte, es corte, uh-huh, ¿no? Sin cuestionamiento. Y que sepa que no voy a decirle corte solamente porque a mí no me gustó la uh-huh, escena, ¿no? Cómo quedó. No, mi labor no es dirigir, es poder acompañar a todos los que estamos presentes. Y te pregunté escenas de abuso porque he filmado algunas y te diría que se van a blancos o a negros. Uh-huh. O están previo a la figura de la coordinadora de intimidad. Sí. O sea, o están en un punto... Digo, máximo respeto a los cineastas que las han hecho, pero están en un punto de la caricatura que ni de cerca les puedes creer lo que están haciendo, o de plano cortan y sí nos quedamos así, no sé si acabo de ver que abusaron de alguien, o sea, wow, así, entonces, wow, digo, te platico qué proyecto si quieres afuera de cámara, sí, pero sí fue así de, la madre, ¿qué acaba de pasar aquí? Entonces me es muy difícil entender como la línea o el punto justo, ¿no? De que, ok, si la escena es una escena por la historia romántica y que son dos novias, dos esposos, dos lo que sea, pues te das cuenta cuando algo se descompone, si el guión no dice eso, ¿no? Claro. Pero una escena que es de abuso es muy difícil. Así es la escena, ¿no? Por eso hago tanto hincapié en Claro, hay que preparar, o sea, yo te repito eso, hay que preparar las escenas. Las uh-huh, escenas de intimidad, no importa qué connotación tengan, hay que prepararlas. Imagínate llegar justo a improvisar una escena así, es muy complejo. ¿Qué vamos a ver? A ver, de por sí ya la temática es tremenda, como para llegar a improvisar va a ser explícito aún más, uh-huh, ¿no? ¿Realmente es necesario o no? ¿Es necesario? Ok. ¿Y cómo la vamos a hacer? ¿Nuestros intérpretes están preparados emocionalmente para ello? ¿Están dando su consentimiento informado para interpretarla con esta visión tan explícita? ¿No? Ok, pues entonces nos vamos a una versión menos explícita, más... con un nivel menos intenso, pero que no quiere decir que por ser menos intenso lo que se va a ver en pantalla, no quiere decir que no afecte de la misma manera a la parte emocional, uh-huh, ¿no? Acabo de hacer ahorita una serie que amé trabajar en este proyecto. No era una escena de abuso, pero era una escena de mucha violencia física. Uh-huh. Y fue muy impactante, o sea, la actriz tremenda, es una gran actriz, y ella estaba bien emocionalmente, pero claro, a quien emocionalmente permeó esa parte de violencia y había un ambiente súper lúgubre, era en el crew. Okay. Y necesitábamos continuar porque llevábamos el tiempo encima y poder navegar justo con esas emociones de decir... respiremos. O sea, la actriz estaba como si nada y el crew muy afectado. La actriz estaba muy bien y el crew estaba súper afectado porque fue muy intensa, fue una violencia muy intensa, ¿no? Y uh-huh, la escena la llevaba la actriz solita, o sea, no nadie la lastimaba ni nada, pero había mucha violencia dentro de, mucha violencia psicológica sobre todo. Y sí, todo el crew, incluida yo, de pronto fue así como, a ver, vamos a salir, esto es ficción. Ella está bien, vamos a salir de esto juntos, vamos a proporcionar los cuidados necesarios, ok, podemos continuar, ¿no? Y complicándola más, y si además hay menores de edad en la escena. Con los menores de edad es muy delicado este tipo de situaciones, siempre ponderemos la edad, uh-huh, si son en la primera infancia, si son adolescentes, ¿no? Porque los menores de edad son hasta los 17 años, 364 días, uh-huh, que no se nos olvide eso, ¿no? De entrada ellos no pueden firmar el contrato, ¿no? Tiene que haber un tema de tutor. Exactamente. Y por supuesto que no puede haber ningún nivel de desnudez con menores de edad, ¿no? Uh-huh. Para dejarlo claro, porque eso es una de las dudas más comunes y me parece extraño que sea una duda. ¿Tiene sentido, creo? Porque ha pasado. Porque había pasado, sí, claro, pero en esta época sí, por supuesto, ¿no? O sea, a estas alturas, o sea, es como dejarlo muy claro, no puede haber desnudez uh-huh, con menores de edad, no hay manera.
Entonces, y el acompañamiento es muchísimo más emocional y justo cuidando que no vayan a sobrepasar el decir que tantito es tantito, ¿no? Entonces, y también trabajar mucho con los padres de familia. O al menos eso es algo que yo intento mucho en parte de mi experiencia profesional que no tiene que ver con la actuación, es el trabajo con menores de edad y padres de familia, porque estuve a cargo de una escuela particular. Entonces para mí es muy importante ese punto de vista y el enfoque que se le debe de dar a este tipo de escenas. Okay. E involucrarlos para que no haya malos entendidos. Totalmente, sí. Sí, pues finalmente estás trabajando con los tesoros de la familia, ¿no? Que son los menores. No, y de entonces, la sociedad, o sea. Sí, hay que ser muy cuidadosos con ello. Oye, y pregunta, no sé si medio escabrosa. Cuando hacemos cine independiente, si un día los que estamos aquí nos juntamos, hacemos un corto, pues a lo mejor tenemos que prescindir de muchas figuras. Sí. El de arte, etcétera. Pero, ¿qué pasa con el cine independiente y el coordinador de intimidad? Yo siempre les hago la invitación, de verdad, invítenos a los coordinadores de intimidad. Okay. Invítenos. Sí, por ejemplo, a mí me preguntan mucho los estudiantes, ¿no? Así de, un oye, corto, sí, yo les digo, no pongan a alguien del equipo a hacer el rol de coordinación de intimidad. Yo fui estudiante, soy egresada del CCC, y cuando hice mis ejercicios, sí, teníamos un presupuesto hiper reducido donde todo el mundo terminaba poniendo el sueldo de los papás y vendiendo y haciendo colectas y no pagándole a nadie. Pero también la mayoría de los proyectos, o al menos en mi experiencia como estudiante, casi la mayoría de los proyectos tiene algo que no lo hace sencillo, ya sean incendios, explosiones, menores de edad, escenas de sexo simulado, ¿a poco no? Sí. Entonces, vayan a las muestras. Vayan a las muestras. No, a mí me tocó, o sea, tuvimos que contratar a Farfán, ¿no? Que está en Estudios Churubusco, para explotar y hacer un incendio. Y claro que tuvimos que poner ahí nuestros centavitos. Y obviamente... Y no les cobró lo que debería cobrar. Efectivamente, nos hizo un súper descuento de estudiantes seguramente nada más para cubrir lo que implicaba hacer la explosión que necesitábamos, ¿no? Pero él es un experto. No íbamos a poner a alguien de nuestro equipo a hacer el incendio, vaya, la escuela no nos hubiera dejado. Lo mismo con un armero, no vas a contratar al papá de tu amigo, exactamente. Sargento. Lo mismo con la coordinación de intimidad, no es algo, por mucha mejor intención que haya dentro de los equipos de trabajo y porque alguien tenga perspectiva de género, poner a esta persona en el rol de coordinación de intimidad, porque de verdad es un tema muy delicado, que sí puede escalar a cuestiones legales y que puede escalar a vulnerar la integridad de una persona. Entonces no es algo que con un curso va a suceder. Necesitan gente que esté preparada. Entonces siempre les hago la invitación, échenos una llamada, mándenos un correo o en redes sociales, manden un mensaje, porque de verdad que yo tengo colegas y yo misma he participado en cortometrajes, ¿no? Apenas hace unos meses estuve con la Universidad Autónoma de Querétaro apoyándoles en un ejercicio del primer semestre de la carrera de cine. Si está el tiempo, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Lo que nos interesa también es poder permear en las nuevas generaciones que finalmente son quienes van a estar haciendo cine en unos cuantos años. Pero hagámoslo bien, ¿no? Igual que van a contratar al stunt coordinator, al de efectos especiales, igual háganlo con la coordinación de intimidad. Voy a platicar una experiencia que me pasó a mí. Sí. El corto no es público, no me pueden ver encuerado en internet, no se preocupen, para no quemar a nadie, ¿no? Era un corto muy chiquito, yo era actor. Y yo era actor ahí en ese corto, entonces tenía sus escenas de intimidad. Entonces hubo muchos problemas con las escenas. La figura no existía todavía en México, mucho menos en un corto de la escuela, ¿no? Entonces te platico dos problemas. Uno que tuvimos teníamos una chica y yo una escena en la cama y a mí me hicieron, no unas vestuaristas, sino otras cineastas, muy buena onda. Insisto, no hay mala fe de ningún lado, pero ahí ocurren luego accidentes. Me hicieron una protección, creo que una especie de taparrabo, y a la hora de la hora se me movió. Pero yo no hallaba si cortar la escena, porque era una escena muy larga. Claro. O sea, la escena duraba casi que medio corto. Entonces yo me quedaba, y la escena iba muy bien, además cuando pasó eso yo no hallaba qué hacer. Entonces adopté otra postura, la escena se vio rara y ya al final era así como que yo tapado con la cobija, es que se me movió y ya no supe qué hacer. Claro. Entonces ahí nadie sabemos qué hacer, todos éramos como de la edad y era así como que no, bueno, ¿qué hacemos ahora?
Claro. Y luego había otra escena en el baño donde lo que llevaban para que no se le vean las boobies a ella eran unos parches. No eran los parches que se usaría mañana en una serie de X plataforma, sino era quién sabe qué que consiguieron, que eran como unas calcomanías. Entonces con el agua se le despegaban a la actriz. Y es eso el agua. Ajá. Me acordé ahorita que lo dijiste. Entonces le empezaron a despegar y era así como que, bueno, está bien, sí, que si yo la veía no había bronca, pero no quería que la viera el crew, entonces empezamos a batallar. Ya no era el shot que la fotógrafa quería, ni el que la directora había soñado, y etcétera, etcétera. Y nos vimos en muchos problemas. Justo todo lo que estás diciendo, para eso es la coordinación de intimidad, para evitar que en medida de lo posible se despeguen esas protecciones. Nunca se nos ocurre el agua a nosotros. Sí. Y eso es un tema, porque por ejemplo ahí incluye mucho la parte de vestuario, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con las protecciones que yo conozco y que yo llevo, pero muchas veces ya vestuario tiene las propias, ¿no? Uh-huh. Entonces va a depender un poquito del nivel de confort también de los actores, porque a veces los actores tienen las dos posibilidades, usar las protecciones que les dio coordinación de intimidad y las que dio vestuario, y ambas son válidas, ¿no? Y a veces simplemente por un tema de alergias te dicen no puedes usar este tipo de pegamento y necesitamos agua, entonces es como muchas cosas que hay que navegar alrededor de, ¿no? Entiendo la incomodidad que sufriste en la cama, porque justo puedo cortar o no puedo cortar, porque pues yo soy el actor, ni modo que yo corte, pues porque en la escuela nos enseñan que el actor no corta, solo corta el director, exacto. Y sí, efectivamente, pero pues, oye, primero eres persona, primero eres ser humano, ¿no? Y no quieres que te vean desnudes y estás en una escena de cama. No, y también una onda de no incomodar a la compañera. Totalmente. O sea, a lo mejor la compañera no tenía bronca o a lo mejor había un gran problema. Entonces, como no se platicó, yo no sabía qué hacer. Claro. No, y claro, entiendo esta parte, qué bueno, y de verdad siempre aplaudo el hecho de que hayamos más personas que queremos proteger a los intérpretes, y en este caso a ti te hicieron una ropa interior pensando en tu comodidad, en poderte tapar, en tener X nivel de desnudez. Me imagino que para eso fue ese tipo de taparrabo que mencionas, o ese tipo de ropa interior, para poder contar la escena, y al final no sucedió. Es que los dos estamos encuerados, ajá, pero yo la tapaba a ella. Okay. Entonces era por eso. Ya. ¿Se entiende? Sí. Entonces era para que me vieran más a mí que a ella. Claro. Y supongo que tenían que ver tus laterales. Ajá, y luego se movía, sí, medio de espaldas y más lateral. Sí, me imagino. Por eso necesitan a alguien que tenga la expertise y que esté especializado en ese tipo de cosas, porque podría parecer muy sencillas y podría parecer que se pueden resolver, pero de verdad es muchísimo más complejo de lo que parece. O como detalles prácticos de eso, que si estás encuerado o parece que estás encuerado, y muchas veces pasa en la mayoría de las escenas, que alguien de los dos o de los tres o de los que sean tapa al compañero. Sí. Tú lo estás protegiendo de que en cámara no se vea tanto. Sí, hay muchas maneras de proteger cuerpo, ropa interior, coreografía, iluminación, cámara, o sea, son muchas cosas que nos ayudan a contar las historias, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿qué quieres ver? Okay. ¿Qué quieres intuir? El mayor problema es comunicación, una vez más. Yo creo que la comunicación es algo que siempre debe de haber, uh-huh, en cualquier relación. Sí, una relación laboral, una relación artística. En cualquier relación. La comunicación es lo que nos va a hacer toda la diferencia. Uh-huh. Y hacerlo con tiempo, okay, de verdad. No hay que tenerle miedo a los coordinadores. No tengan miedo. No, de verdad. Es que yo siento que sí hay cierto miedo. Hay cierta reticencia y lo entiendo. Los cambios siempre son como, nos dan miedo, ¿no? Nos dan como... Sí. Pero vaya, creo que afortunadamente las experiencias que he tenido y que sé de algunas colegas que también han tenido, ayuda a abrir más el campo, en el sentido de que producción y dirección nos tengan menos reticencia, ¿no? O sea, que nos tengan menos miedo, que existan ambientes de mayor colaboración. Por supuesto que llego muchas veces a los proyectos o a los sets, sobre todo cuando son equipos con los que no he trabajado anteriormente, y siempre hay como... no te quieren compartir siempre la información, o muy por encimita, o como que primero te leen la cartilla antes de empezar a trabajar, pero conforme empiezas a hacer, o al menos en mi caso, conforme empiezo a hacer el proceso, la labor con intérpretes, con dirección, empezamos
a desmenuzar las escenas y se va enriqueciendo, entonces se dan cuenta que, no era tan malo tener a Sandra, no era tan malo tener a la coordinadora de intimidad, al contrario, aportó todas estas cosas en lugar de decirnos. Y creo que eso es mucho lo que se confunde, que a veces nos ven como policías de set. No somos un policía de set, no estoy ahí para verte bien o verte mal. A veces estoy pensando y por eso me quedé fijo, porque estoy pensando en cómo vamos a hacer la escena. No te estoy viendo, no te estoy viendo con ojos de qué mal. Sí, no te estoy juzgando, te estoy ayudando. Lo estás haciendo, no, al contrario, ¿no? Estamos ahí para colaborar como cualquier trabajo creativo, porque también yo sí me considero una persona creativa, considero que puedo aportar a nivel comprender a los actores, a nivel actoral, a nivel coreográfico, a nivel de dar propuestas, ¿no? A veces pensábamos que algo iba a funcionar y no se ve tan bonito, o no se ve tan estético, o no se ve tan real. Pero ¿qué tal si lo movemos así? Claro, era todo lo que necesitábamos, ¿no? Sí, porque seguramente tú has hecho más escenas de intimidad que el fotógrafo, que los actores, que el director. Entonces tienes más posibilidades de ayudarles. Sí, exactamente. Bueno, a lo mejor que Scorsese no, pero que la mayoría de directores sí. Totalmente. Entonces, justo, somos, o al menos sí, considero que nuestro departamento también es creativo. No estamos ahí para castigar. Por supuesto, sí estamos ahí para tener una cierta autoridad, que no, donde las dinámicas de poder no nos vayan a permear a nosotros, donde tú sepas que tienes aquí a una aliada, y eso sí somos, ¿no? Aliados, y que tienes una aliada en Sandra en la cual puedes confiar, en la cual me puedes decir, oye, ¿sabes que estoy muy nervioso? No me siento cómodo haciendo esta escena, preferiría no mostrar mis glúteos. Ok, no te preocupes. Yo me voy a encargar de poder contar esta escena lo más acercado a la visión de dirección, en comunicación con dirección, para poder contar lo mismo, que tú te sientas cómodo y que no te sientas tachado de, Eleazar ya no quiso hacer esta escena. No, pues ya tuvimos que cambiarlo. Ya tuvimos que cambiar todo porque tú no quisiste, ¿no? Poder ver, oye, vestuario, ¿tienes esta protección? No, ok, no te preocupes. Aquí tienes esta. Sí, porque el espectro es muy grande. Puedo llegar y decirte, Sandra, ni te preocupes por mí. Yo estoy totalmente confiado en los compañeros que tengo en escena y en los directores. Sí. Yo, lo que me pidan, estoy bien. Exactamente. O todos los colores y figuras en el medio. Totalmente, ¿no? Entonces, sí, que sepas que como coordinadora de intimidad estoy principalmente como aliada para los intérpretes, y que también ahí descansan mucho el área de producción, ¿no? La verdad es que conforme he ido trabajando estos años, me da muchísimo gusto reencontrarme con equipos y sobre todo con productoras y productores en el cual dicen, ok, claro que sí necesitamos coordinación de intimidad, porque sé que estas escenas que generalmente me mantienen en un ambiente más de tensión, sé que me puedo descansar porque hay alguien que está a cargo de las buenas prácticas. Me está cuidando también de que no vaya a pasar algo que vaya a desencadenar en alguna denuncia, en algún tipo de abuso, en algún tipo de situación que después tenga yo que resolver, ¿no? Sí, o sea, cuidas de acá para allá y de allá para acá. Así o sea, no. Somos aliados. Si no vas de escolta de alguien, vas totalmente a unir los puntos. Soy una aliada, exactamente. Ok, pues Sandra, yo voy llegando al final de la entrevista, pero quisiera decir, acerca dieron una plática hace poquito. Sí. Y hay un grupo, ¿y podrías platicar de esto? Sí, claro que sí. Pues afortunadamente habemos más coordinadores de intimidad y estamos haciendo una asociación de coordinación de intimidad. ¿Por qué? Porque es importante que sepan que la manera de trabajar necesita una cierta ética y un cierto protocolo, que necesitamos una certificación, que no es que un día me levanté y dije, bueno, quiero ser coordinadora de intimidad. No va por ahí, que la formación requiere muchos años. En mi caso me tomó más que hacer una maestría, que no nada más es hacer un curso de coordinación de intimidad, que requiere muchísimas más credenciales, estudios, certificaciones que hay que estar renovando a cada rato, justo para poder llevar a cabo un trabajo que sea ético, que sea minucioso y poder poner en el centro mejores prácticas con diferentes departamentos. Y la charla que dimos fue específicamente para los asistentes de dirección, porque como te decía al inicio, son grandes aliados.
especialmente porque somos con quienes más vamos a estar dirigiéndonos, ya que son la voz cantante dentro de set. Pero antes de eso existe una preproducción. Sí, se pueden recargar en ellos y ellos en ustedes. Exactamente. Entonces, saber de qué manera entre ambos departamentos nos vamos construyendo, nos vamos acuerpando, qué necesitamos desde el área de coordinación de intimidad con asistencia de dirección y viceversa. Entonces fue muy fortuito y la verdad es que fue muy nutritivo poder escuchar cuáles eran sus preocupaciones, porque no todos los asistentes de dirección han trabajado con coordinación de intimidad y hay muchas preguntas alrededor de ello, ¿no? A veces, y por supuesto que yo estoy segura que cada vez somos más quienes queremos tener espacios seguros y libres de violencia, y los asistentes de dirección generalmente tratan de tener sets contenidos, pero el trabajo de la coordinación de intimidad no nada más es tener sets contenidos o sets cerrados. Como te decía, va a hacer la película también. Sí, es hacer todo, ¿no? Desde la pre. A veces desde el casting, ¿no? Me ha tocado proyectos que me toman en cuenta desde la parte de casting y bueno, han sido proyectos que de verdad las escenas han quedado increíbles porque se trabajó en una etapa muy, muy temprana, exacto. Digo, tengo muchas preguntas, pero por el bien del formato hay que irlo terminando. Estoy muy agradecido de quitarme estas dudas, estereotipos de la cabeza, de saber que un coordinador de intimidad necesita saber de mecánica corporal, necesita saber de cine, de cámara, de prácticas en el set, necesita tener posibilidades psicoterapéuticas un poco, necesita saber cómo funciona la Marcos cabeza legales. humana, legalidad, por supuesto, y un montón de cosas que qué bueno que existan, que qué bueno que no sean problemas de otra persona y que haya alguien especialista en estos temas. Pues muchísimas gracias de verdad por el espacio de poder platicar contigo, con tu audiencia y bueno, pues ojalá que pronto coincidamos en set. Yo encantado, me sentiría muy seguro. Yo encantado, esta es tu casa, este es tu espacio, estoy muy contento con la conversación, te agradezco mucho que hayas estado por acá y pues nada, este es tu espacio, tus cámaras, tus micrófonos el día que los necesites. Muchísimas gracias. Pues bueno, perdón. No, al contrario, gracias. Este fue el capítulo de esta semana, yo tuve el gusto de acompañar a Sandra Carbonell en este su episodio, el que ella protagonizó, el que ella tuvo a bien de entregarnos todas estas herramientas, todas estas posibilidades. Estoy sumamente agradecido al fondo de mi corazón, Sandra. Pues nos vemos en casita la próxima semana. Chao, chao. Bye.